Déjenme ver si por el teléfono. Ok, a ver si no hay interferencia. ¿Hay manera de que me vean con esta cámara? Sí, aquí sí me están viendo. Yo aún no, doctora. Ok. Es que me uní con mi teléfono y aquí sí tengo, sí puedo prender la cámara, pero no sé por qué no se ve con ustedes. ¿Nadie la ve? No, doctora. No. Bueno, ok, entonces me voy a salir también de aquí. Sí se ve usted, doctora, lo que pasa es que como aparecen los cuadritos abajo, entonces se pierde entre los demás compañeros. Ah, ok. ¿Podrían ponerlo que quede, que les quede a la vista todos? Sí se puede, ¿no? ¿O no? No. Sí se No le puede sé hacer. mucho. No le Según sé yo, ya mucho. está en primer plano. A ver. Voy a volver a entrar para que lo puedan ver. A ver si aquí se logra ver algo, ¿sí? Para que no sea como que solo la voz y así. Sí, doctora, ya quedó. Bueno, Sí, ya lo veo. gracias. Ok, entonces hoy vamos a iniciar con la respuesta inmunitaria adaptativa. Hemos terminado la innata. Vamos a dar un repaso a la adaptativa. Son varios conceptos que ustedes ya conocen, como los mecanismos de la respuesta inmune, los componentes principales de la respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune adaptativa en la enfermedad alérgica. ¿Ustedes características que recuerden de la respuesta inmunitaria adaptativa? ¿Pueden irlas mencionando? ¿Que tiene memoria? Exacto. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Qué es más específica? Mucho más específica. ¿Sí? ¿Alguna otra que recuerden? Va a estar mediada por la presentación de antígenos y la expresión de, bueno, la activación de linfocitos T y B y la expresión de anticuerpos específicos para dicho antígeno. Exactamente. Ok. Esas son de las características principales de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, vamos a recordar que ¿alcanzan a ver mi título o se ve aquí un banner que dice presentando? Sí se ve, doctora. Yo no lo veo. Bueno, los componentes del sistema adaptativo, recuerden que vamos a tener en la médula ósea a las células madre hematopoyéticas pluripotenciales. Estas células madre, a su vez, se van a dividir en dos grupos principales, que son las células madre, todavía madre linfoides y madre mieloides. De estas células madre linfoides van a derivarse las células especializadas de la respuesta inmune innata, que son las células T, las células B y las células NK. Entonces, la diferenciación de estas células madre va a depender de una serie de interacciones de citocinas y de célula a célula.
Se ha visto que hay cada vez un número mayor de proteínas de membrana de superficie que son biológicamente importantes en las células del sistema inmune. Es decir, estas células T, estas células B y estas células NK expresan en su superficie ciertas proteínas que nos ayudan a tener funciones diferentes en el ámbito biológico. Debido a esto, se ha desarrollado un número secuencial que se basa en la nomenclatura del grupo de diferenciación. Por ejemplo, los linfocitos CD, no sé, 56, ¿les suenan? ¿Y qué quiere decir el CD? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa el CD cuando hablamos de linfocitos CDX? Bueno, el CD son las siglas del clúster de diferenciación o grupo de diferenciación. Estas designaciones que han hecho son útiles para identificar a las células y su etapa de desarrollo. Entonces, volviendo a nuestro esquema, tenemos que las células madre mieloides, que no las vamos a mencionar en este momento, pero para que no se nos vaya el hilo, presentan igual, se encuentran en la médula ósea y van a estas ser las precursoras de los glóbulos rojos, todas las células de la línea blanca, linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos y de las plaquetas. Entonces, las células linfoides son las que van precisamente a los linfocitos y las mieloides al resto de células sanguíneas. Entonces, continuando con los clústeres de diferenciación o los grupos de diferenciación, tenemos que esta nomenclatura que les comento fue establecida por los talleres de antígenos de diferenciación de leucocitos humanos, es decir, varios grupos de trabajo se han estado reuniendo para poder desarrollar esto. No tiene tanta importancia que nos aprendamos cada una de estos nomenclaturas o números, letras asignados, pero sí que conozcamos de dónde provienen. Se asigna un número secuencial y de acuerdo a, se tiene en el grupo, en la ciudad donde estuvieron trabajando en determinado tiempo, llevan muchísimo tiempo en esto, y se les asigna exactamente un grupo cuando todavía estas células no están totalmente diferenciadas, cuando no está dilucidada su función y todo, se les pone un número, perdón, una letra W. Esto significa que todavía no había sido diferenciada, que todavía no ha sido diferenciada, perdón. Y finalmente, después se les asigna un número, que es lo que conocemos, las células T, CD15, la CD33, la CD81, y de acuerdo a esta, cada una tiene una función específica. Como les digo, no vamos a entrar en más detalles, pero sí es importante que sepan el origen de cada cosa. Entonces, bueno, comencemos con las células T. Estas células T, acuérdense que se generaban de la línea linfoide de las células madre pluripotenciales en la médula ósea. Entonces, una vez que han estado, que ya se han generado, se convierten en progenitores de células T que, acuérdense que derivaban de las células linfoides comunes, salen por fin de la médula ósea a través del torrente sanguíneo y van y se alojan en el timo. Aquí en el timo es donde va a ocurrir toda su diferenciación y maduración. Tenemos que en su camino hacia de la médula ósea por el torrente sanguíneo hacia el timo, son guiados por proteínas de adhesión celular para que puedan llegar y continuar con la activación y la diferenciación. Ahora, una vez en el timo, se convierten en timocitos, aún no se llaman linfocitos, se convierten en timocitos doble negativos, es decir, CD4 negativo y CD8 negativo, y estos timocitos van a ser inducidos a que expresen moléculas del receptor de interleucina 2, el CD1, CD2, CD5, CD6 y CD7. Estas células todavía timocitos, que siguen siendo inmaduras, van a carecer de antígenos de superficie, es decir, de
de receptores de células T y de marcadores de células maduras, pero sí nos van a estar sirviendo para las funciones críticas del receptor ligando durante el desarrollo temprano. Entonces, sí tienen una función, obviamente no va a ser tan potente como cuando ya están maduras. Para esto, para que se maduren, tienen que haber un reordenamiento de genes de la cadena alfa o beta, gamma o delta del receptor de células T. Una vez que se han reordenado estos genes en las diferentes cadenas, pues vemos que se van a generar ahora sí las células T maduras, células T inmaduras, que ya no se llaman timocitos, se llaman células T inmaduras, que luego van a madurar y van a salir del timo a los distintos órganos linfoides, es decir, se emergen del timo con distintos antígenos de superficie y ya con características funcionales. Aquí tenemos una corteza, los timocitos en la corteza del timo. Esta es una fotografía real. ¿Cómo se ven estos timocitos en la corteza del timo? Y aquí en la corteza van a interactuar con diferentes componentes moleculares de esta corteza del timo, incluso también con la médula, para poderse diferenciar. Entonces, aquí implica que haya una selección positiva y una selección negativa. Esto se va a basar en la afinidad que tengan por el receptor de células T a los antígenos, que una vez que se desarrolla esta afinidad de los receptores, pues da como resultado la liberación de células maduras, ahora sí con la capacidad de responder a antígenos no propios, que son presentados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del huésped. Entonces, este proceso va a estar, como les digo, controlado con las células especializadas de la corteza del timo y va a depender del contacto célula-célula, de la secreción de citocinas, y resulta que de este proceso se van a eliminar la mayoría de las células que ingresan al timo, es decir, solo van a sobrevivir las mejores para que tengan esta gran capacidad de eliminar diferentes agentes patógenos. Ahora, una vez que llevan a la sangre periférica, hay dos tipos principales de células que van a salir del timo para circular en la sangre periférica, en el tejido linfático y en los tejidos. Entonces, estas células son llamadas como receptores, son CD4 que expresan el receptor de células T alfa-beta y CD8 que también expresan el receptor de células T alfa-beta positivos. Aquí, una vez que ya salieron estos dos tipos principales de células del timo, el receptor de las células T se va a unir a un péptido inmunogénico cuando se lo encuentra en la superficie celular, y este es el punto donde se van a activar finalmente estas células para actuar. Después de todo el proceso y todo el camino que han recorrido, necesitamos que se encuentre el receptor de células T con un péptido que sea ajeno, inmunogénico, y que esté en la superficie celular de las células presentadoras de antígeno. Entonces, las células TCD4 van a reconocer péptidos antigénicos que presenta el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que es el que expresan todas las células nucleadas. Es decir, entonces, estas células son las que van a reconocer a mayor cantidad de antígenos. En cambio, las CD8 positivos reconocen a los que están, los péptidos que están presentados por el MHC de tipo 2 y que se encuentran en un limitado rango de células. Tenemos de este lado otro tipo de células T que van a emerger del timo, como les decía, son estas dos principales, pero también hay otras que tienen menos del 10% de las células de los componentes y son predominantemente CD4 negativas, CD8 negativas. Estas van a ser los más importantes en el reconocimiento de lípidos, de los antígenos, perdón, que contienen los lípidos, y están principalmente en la mucosa y tienen un rango de diversidad menor. Entonces, las que se llevan todo el protagonismo son las CD4 y las CD8 positivas. Disculpe, doctora, tengo una duda. Sí. Adelante. No estoy segura, pero creo que en la diapositiva anterior,
estaban invertidos los complejos, ¿no? Mayores de histocompatibilidad. Ay, que el 1 era para el 8, el 2 era para el 8 y el al revés. Y el Ajá, 3 era- sí. Sí, Pi. Sí, tienes razón. Sí, perdón. Gracias. ¿Quién es? Soy Saraí, doctora. Ok, Saraí, sí, perdón. Gracias, chicos. Se me fue aquí la diapositiva, la corrijo al terminar. Entonces, acuérdense, al contrario, están invertidos, es cierto. El CD4 va a reconocer principalmente al MHC2 y el CD8 al MHC de tipo 1. Muy bien, entonces aquí todo lo que venimos platicando en las diapositivas anteriores está esquematizado en este desarrollo de células de ratón que vieron. Esto viene en su libro de Cubi. Sí, creo que era. Sí, es el Cubi. El Abas no, es el Cubi. Entonces, aquí vemos cómo en la médula ósea, otra vez está la célula madre hematopoyética, está el precursor hematopoyético, a través del torrente sanguíneo van a migrar y va a venir a la corteza tímica, se van a alojar aquí y viene el precursor de células T. Aquí ocurre el reordenamiento que les decía y la proliferación de los genes para poder diferenciarse en células que ahora sí van a ser, ya dejan de ser timocitos y ahora van a ser linfocitos T. ¿Sí? Estos DN1, DN2 se refieren al doble negativo o doble positivo de acuerdo al receptor que están expresando. Entonces, finalmente, van a poderse diferenciar mediante una selección positiva y negativa, ya sea a CD8 positivo, CD4 negativo, otras células, como les decía, la mayoría van a morir, y también de aquí derivan otras líneas celulares, como los T reguladores, los TH17, la CNK1. Vuelve a haber otra selección negativa, porque la selección negativa va a ser la que está cargada hacia los receptores que reaccionan fuertemente a las combinaciones de péptido y con el MHS, ya sea tipo 1 o tipo 2. Y finalmente, migran nuevamente a la sangre y vienen a los tejidos periféricos expresadas como CD8, CD4 y las células T gamma delta, ¿sí? Que las células T gamma delta pues van a ser estas que les decía acá, gamma delta positivos, que tienen el menos del 10% de participación. Entonces, cada uno de los muchos millones de células T que circulan en el organismo va a expresar un receptor de célula T distinto. Entonces, a esto se refiere con la gran especificidad que comentábamos de la respuesta inmune adaptativa como una de sus características principales. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, ok. Ahora, en la activación de las células T, ¿qué va a pasar? El proceso de unión del receptor de las células T, ya sea CD4 positivo, CD8 positivo, a un péptido específico que se va a presentar por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, la que le corresponda, 1 o 2, requiere una segunda señal estimuladora para iniciar la real activación celular. Esta activación va a ocurrir a través de varios pasos. Primeramente va a haber hidrólisis del componente fosfolípido de la bicapa de lípidos de la membrana, que es el bifosfato de fosfatidilinositol, que una vez que se ha hidrolizado, lo va a convertir en trifosfato de inositol y de acilglicerol. Luego viene una elevación de los niveles de calcio intracelular, producido en parte por el trifosfato de inositol, y la activación de una proteína quinasa que va a interactuar con el DAG, y viene una fosforilación y activación de tirosina sinasa. Para que se quede más claro esto, vamos a tener ahorita un esquema de los primeros que van a explicar ustedes. Ahora, estos eventos de activación van a transmitir los mensajes al núcleo celular y a los genes diana apropiados para que el factor nuclear de células activadas, que es el NFAT, y el protoncogen, que se conviertan, en células activadas
en el protoncogen FOS o proteínas reguladoras de la transcripción como la proteína activadora 1 y juntas nos van a regular la actividad celular. Tenemos entonces que la expresión y secreción de citocinas, es decir, finalmente la interleucina 2, va a regular, esto es importante, la supervivencia y proliferación de células T. Ahorita les explico las implicaciones clínicas de esta parte. Entonces, ¿a quién le tocó el esquema número 1? A mí, doctora, no importa que repita información de lo que usted dijo. No, está bien porque así se nos queda más claro y una cosa es leerlo y otra cosa es verlo en un esquema. Adelante. Ah, ok. Bueno, ya después de que se dio pues toda la diferenciación, tenemos al CD4 que se va a unir con una célula presentadora de antígeno por medio del receptor TCR alfa beta que se encuentra en el CD4 y por el MHC de clase 2 que se encuentra en la célula presentadora de antígeno. Cuando se da esta unión, a la vez va a haber un complejo que es el CD3 que va a permitir una mayor unificación entre estas dos células. ¿Qué es el CD3, perdón? Es un complejo de cadenas de polímeros. Están las cadenas Z, gamma y delta. De complejo de proteínas que están formadas en 4 cadenas. ¿Sale? ¿Qué más? Y luego también van a haber moléculas de adhesión que van a permitir una mejor estabilización y coestimulación para la activación del CD4. Y ya va a seguir la segunda señal de coestimulación, que es lo que usted explicaba, que se va a empezar con la hidrólisis del componente fosfolipídico, que es el bifosfato de fosfatidil inositol, en inositol trifosfato, más el diacilglicerol. Posterior va a tener la elevación del calcio intracelular y va a estar produciendo también inositol trifosfato, perdón. Se va a activar la proteína quinasa C por interacción con el diacilglicerol y se va a dar una fosforilación y activación de tirosinas quinasas. Con esto, estas señales se van a dirigir hacia el núcleo y hacia genes dianas, como el factor nuclear de células T activadas, que es el NFAT, y el protoncogen FOS o la proteína activadora T. Y todo esto va a tener la regulación de la actividad celular y la expresión de citoquinas, y para la secreción de citoquinas, como también la interleucina 2, que van a estar regulando la actividad, la supervivencia y la proliferación del linfocito T. Y esta célula tiene un efecto, bueno, una función autótrina que por medio de la secreción de la interleucina 2, pues también va a llegar al receptor de la interleucina 2 para permitir una mayor proliferación de esta célula. De la célula T. Muy bien, muchas gracias. Ok. Ahora, como les decía, la implicación clínica de todos estos eventos para la activación de células T, de todo el show que se hace para la activación de células T, van a ser importantes para la práctica clínica de la alergia a la inmunología, ya que estos nos van a explicar, una vez comprendiendo esto, se explican los mecanismos subyacentes de los tratamientos que han sido eficaces administrados a estos pacientes durante décadas. Por ejemplo, los glucocorticoides, como la prednisona, van a inhibir eventos tempranos de la activación de los genes de células T, ya que inducen proteínas que se unen a secuencias del ADN en la región de elementos de respuesta al promotor. La ciclosporina y el tacrolimus van a inhibir a la calcineurina, que como dijimos es una proteína fosfatasa específica de serina-treonina, y esta inhibición nos bloquea la desfosforilación y la translocación al núcleo del NFAT y en consecuencia pues inhibe la expresión de citocinas como la interleucina 2 y la interleucina 4 y algunas proteínas de membrana celular como el CD40 ligando, y con esto pues obviamente hace que ya no proliferen las células T y que ya no haya las manifestaciones aberrantes de esta respuesta inmune. ¿Sí se comprende esto? Ok. Bueno, ahora hablaremos de las células B. Las células B también tienen todo un drama para poderse desarrollar. Vamos a ver
que la célula madura, acuérdense, esta sí madura en la célula ósea, en la célula de la médula ósea, perdón, no es como el linfocito T que tiene que migrar a otro órgano, y nada más que en la vida fetal, pues esta maduración va a estar dada en el hígado. Durante la diferenciación de una célula B, ocurren también una serie de reordenamientos del ADN, de genes de cadena pesada y de cadena ligera, de inmunoglobulina. ¿Ubican la estructura de las inmunoglobulinas? Sí, doctora. Ok, sí lo vieron antes, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, entonces estos genes de una inmunoglobulina con sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras van a preceder a la producción de moléculas de inmunoglobulinas unidas a la membrana y otras que van a ser secretadas. Entonces, a medida que la célula B va sufriendo, perdón, que la célula pre-B madura va llevando el reordenamiento del gen de la cadena MU, se va a combinar con una cadena de ligera invariable sustituta, no es necesario que se aprendan estas, pero es necesaria para el transporte efectivo de la cadena MU a la superficie celular, expresada como el receptor de células pre-B. Entonces, si en las células T era el TCR, acá va a ser el BCR, ¿sí? La asociación con este receptor y las proteínas de Ig alfa e Ig beta van a proporcionar los medios para que haya la transducción de señales que faciliten la maduración adicional de las células pre-B asociadas a reordenamientos con genes de cadena ligera kappa o lambda. Entonces aquí todos estos eventos nos van a dar como resultado la expresión de una versión transmembrana de una molécula de IgM en la superficie celular. Es como está expresada y nos sirve de receptor. Tenemos aquí otra vez el esquema, como en la célula madre pluripotencial y en la línea linfoide, cómo viene la generación de la diversidad de los linfocitos. En este caso tenemos 4 tipos de linfocitos, de células B, 1, 2, 3 y 4. Las células que no mueren, porque acuérdense que mueren muchas también aquí, y en el proceso de maduración, y reúnen todas las características para que haya, pues sí, el reconocimiento de antígeno, pasan hacia la circulación y van a estar disponibles para interactuar con el antígeno, ¿sí? Aquí se va a ver cómo esta célula, tipo 2 en este caso, sufre, una vez que ha sido seleccionada, expresa, como decíamos, su inmunoglobulina, y ocurre una selección clonal cuando se encuentra su antígeno específico, es decir, ella ya está preparada, se encuentra un antígeno específico y a partir de ahí surge la selección y expansión clonales y son millones de copias de estas. ¿Sí? Y ahora sí, algunas se van a quedar, van a actuar ahorita, van a dar la respuesta inmune que se está requiriendo y otras se van a quedar como memoria para poder responder ante una nueva presentación de un antígeno igual al que está apareciendo. ¿Sí? ¿Se entiende aquí esto? Ok. Ahora, el antígeno, acuérdense que se une la IgM e IgD de la membrana de los linfocitos B vírgenes maduros y va a activar estas células. La activación nos va a llevar a la proliferación de las células específicas, como ya vimos, y a su diferenciación, generando las células de memoria y las células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Un solo linfocito nos va a poder dar lugar en una semana de hasta 5,000 células secretoras de anticuerpos que nos van a producir millones y millones de moléculas de anticuerpos al día, ¿sí? Otra vez tenemos aquí como el linfocito B virgen expresa IgM e IgD en su membrana. Una vez que se encuentra con el antígeno, pues ocurre aquí sí la activación del linfocito B, pero esto va a ocurrir con ayuda de linfocitos T cooperadores a otros estímulos. Esto lo vamos a ver después. Ya que ha habido el antígeno, se empieza a proliferar todas las células B y se ve la diferenciación ya sea hacia una célula plasmática
hacia un linfocito B que expresa IgG o hacia un linfocito de alta afinidad. Todos estos pues van a estar teniendo diferentes funciones. La célula plasmática, pues la secreción de los anticuerpos, esta que expresa IgG para el cambio de isotipo, otras se quedan como para maduración de la afinidad y se vuelven células con receptores de alta afinidad, y otras se quedan de memoria, que es lo que estábamos platicando hace rato. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Bueno, ok, entonces por hoy aquí le tenemos que dejar, pero para mañana vamos a continuar terminar de ver este capítulo de la inmunidad adaptativa. Las personas que quedaron pendientes de los esquemas, mañana los vamos a explicar. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que deseen agregar de lo que ustedes leyeron para que quede mejor para todos? Doctora, yo solamente tengo una duda Sí. en cuanto a que, bueno, en la médula ósea, el linfocito B, primero presentaba el primer BCR, que no me acuerdo si era el IgM o el IgD, pero a lo que yo recuerdo creo que era el IgM. M. Ajá. Ajá. Y ya después cuando viajaba a tejidos periféricos, Sí. como por ejemplo, no sé, el ganglio linfático Ujú. o otros órganos linfoides secundarios, ya después de que se le presentaba el antígeno, apenas empezaba como, o sea, el hecho de que le presentaran el antígeno Ujú. hacía que se expresara el segundo BCR, que sería el IgD, ¿no? Exactamente, el primero que se va a expresar es el IgM, y una vez que se activa, también tiene la expresión del IgD. ¿Dices por este esquema? Ajá, es que Y ahí yo tuve duda porque ahí ya presenta, bueno, ahí dice que ya el linfocito virgen presenta ambos, pero, o sea, IgM y IgD, entonces no sí, sabía. es que sí tienen los libros ciertas contradicciones. En el Middleton, ¿o donde tú lo checaste que es solo la IgM al principio? Ah, no, eso lo recuerdo de las clases de inmunología pasadas. Ujú. Ah, ok. Es que en el Middleton, por ejemplo, aparece que solo presenta a la IgM al principio, como dices tú, pero en el esquema del CUBI nos dice que el linfocito virgen expresa las dos, pero en realidad sí se expresan las dos al principio. No es necesario que tenga el antígeno, o sea, que se active para que exprese las dos moléculas, pero sí, algunos libros cambian algunas cosas. Ujú. Sobre todo si estás leyendo uno de inmunología básica y uno de inmunología clínica. Pero para fines prácticos, para fines de preguntas y esto, el linfocito T virgen va a expresar a las dos, IgM e IgD. ¿Sí? Ok, gracias, maestra. ¿Alguna otra cosa? ¿A qué se refiere este cambio de isotipo que nos comenta aquí? ¿Alguien que me diga? Pues a lo que yo recuerdo es que, pues como tal, en la expresión genética vienen, bueno, toda la cadena contiene pues como tal todos los isotipos de anticuerpos, pero conforme ya va expresando algunas cadenas se cortan y va dejando pues únicamente un subtipo de anticuerpo que ya va a ser pues más especializado y reconoce antígenos ya específicos, ¿no? Exacto, aquí habla de que de acuerdo al antígeno que se le presente, va a poder ser capaz de cambiar a IgM, IgD, IgE, IgA. A esto se refiere a los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Bueno, entonces nos veremos mañana para terminar esta parte. Ustedes sí llevaron, a lo que estoy entendiendo, sí llevaron este tipo de temas en la parte de inmunología básica.
Sí, Sí. doctora. Ok, entonces todo les suena conocido. No hay algo de aquí que ustedes digan, esto no me lo sabía, esto no lo había visto, ¿verdad? Digo, es que esto va porque por el cambio de programa, del nuevo programa que tenemos, se metió mucha inmunología de nuevo del área básica, pero entonces nada más para estar yo al tanto, ustedes ya vieron toda esta parte, ¿cierto? Hemos visto, pero en lo personal a mí me está sirviendo de repaso. Si había cosas que había olvidado. Ok, bueno chicos, entonces nos veremos mañana, ¿sale? Que tengan buen día, adiós. Gracias. Gracias, doctora, igualmente. Gracias.